vámonos con la segunda recomendación. No nos azote. Perdónenme, es que me empiezo a ofuscar con las interrupciones porque se me olvida lo que les iba a decir. Y bueno, la siguiente recomendación es esto, Virginia Woolf, Un cuarto propio. Aquí lo tienen. Es un libro originalmente publicado en 1929, pero pues esta es una reedición que hace Lumen, un sello de Penguin Libros, en 2021. Entonces es de cierta forma una novedad. Es además una muy buena edición porque usan la traducción de José Luis Borges. José Luis Borges era muy buen traductor. Échate esa. Y entonces él tradujo esta edición, lo cual pues siempre es muy bueno tener estas traducciones de buenos escritores. De buenos personajes. Y bueno, este libro es, como les decía, es una referencia obligada, básica, para hablar de mujeres en la literatura, pero sobre todo para hablar de feminismo y de la historia del feminismo. Es un libro que básicamente digamos, como contexto, le piden que dé una conferencia sobre las mujeres y la novela. Cuando Virginia Woolf, pues en esa época ya era una escritora bastante consagrada. En 1925 publica La señora Dalloway, que es un libro que yo ya les he dicho es de mis libros favoritos. Es un libro que inaugura también todo un género donde las novelas no son solo libros donde le sucede algo a alguien, que es como normalmente la descripción que te dicen de lo que es una novela, sino que ella se involucra más con la psicología de los personajes. La señora Dalloway tiene mucho ese sentido y que a mí me fascina. Es un día en la vida de un personaje y en realidad casi no le pasa nada, sino que todo lo que sucede es principalmente lo que ella va pensando, ¿no? O sea, esto que es como el hilo de pensamiento que va fluyendo a lo largo del día, ¿no? Entonces, este ensayo es muy similar en ese sentido porque cuando le piden a Virginia Woolf que dé esta plática, ella, más que escribir su texto para la conferencia, lo que empieza a escribir es todo su pensamiento a lo largo de 2 días para llegar al tema que quiere exponer en la conferencia. Y entonces todo eso lo va escribiendo y cómo va brincando de una idea a otra para tratar de resolver este tema que a ella le parece que no es nada fácil, ¿no? Hablar de las mujeres y las novelas. Y entonces desde un principio empieza a decir, bueno, ustedes me han invitado aquí, ¿no?, a hablar de las mujeres y la novela, ¿no? Y pues ella lo titula Un cuarto propio. Entonces un inicio dice, ¿y qué tendrá eso que ver con un cuarto propio? Entonces ella empieza a decir, bueno, que podría hablar de la mujer en la novela desde mujeres que escriben novela. Entonces menciona ahí, pues que puede hablar de Jane Austen, que puede hablar de las hermanas Bronte, que puede hablar de George Eliot, o puede hablar sobre las mujeres como personajes de novelas, ¿no? Las mujeres que protagonizan novelas. Y entonces ella dice que, pues la verdad le parece algo muy complicado y que pues se puso a pensar en cómo resolver este tema y comienza desde el inicio diciendo, solo puedo ofrecerles una opinión sobre un tema menor. Bueno, porque además empieza a decir, no voy a poder llegar nunca a una conclusión, ¿no? Dice, nunca podría cumplir lo que es, entiendo, el primer deber de un conferenciante, ofrecerles después de 1 hora de charla una pepita de verdad pura, que ustedes envolverían en las hojas de sus libretas y guardarían eternamente sobre el mármol de la chimenea. Solo puedo ofrecerles una opinión sobre un tema menor. Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio. Y a partir de ahí comienza a desarrollar toda esta idea que es brutal, porque cuando la lees te das cuenta que nada ha cambiado, que desde 1929, incluso ella se va mucho más atrás, las cosas siguen siendo igual de precarias para las mujeres, porque a eso se refiere. Se refiere a que para realmente ser una escritora necesitas tener la libertad y la independencia económica para poderte dedicar a escribir. Y ninguna mujer ha logrado eso. Básicamente ese es como su preámbulo aquí, ¿no? Y empieza como a desarrollar esta idea de decir, bueno, ¿cómo hubiera sido para las hermanas Bronte
haber podido escribir sin las prisas de que ahí está toda tu familia y tienes que atenderlos, y entonces, ¿no? Claro. Y además piensen en que las mujeres no tenían posibilidad de privacidad, ¿no? Eso también es algo brutal sobre lo que ella va desarrollando. Las mujeres no pueden estar en privado, porque eso es mal visto. Las mujeres tienen que tener, ¿no? Pensando históricamente en el siglo XIX para atrás, la chaperona, la acompañante, la hermana que siempre está ahí, la mamá, o sea, nunca podían estar solas en un cuarto propio escribiendo. Eso no podía suceder. Entonces de ahí comienza a desarrollar una serie de cosas que de verdad es fuertísimo por cómo resuena en esta época, ¿no? Entonces, por ejemplo, el capítulo primero habla de Oxbridge, que es Oxford, ¿no? Que es la universidad que le pide que dé esta conferencia. Y entonces ahí dice, bueno, estaba yo ahí en Oxbridge y estaba en el pastito y estaba pensando en esto, y entonces se me ocurrió que para desarrollarlo mejor tenía que ir a la biblioteca. Ah, pues, ¿qué creen? Que llega a la biblioteca y no puede pasar. ¡Hija! Porque las mujeres solo pueden pasar a la biblioteca de Oxbridge, Oxford, si van acompañados de un profesor. Si van solas, no pueden entrar. Entonces, no, ya de ahí empieza como a desarrollar todo esto. Y luego, como ella vivía, ya lo habíamos platicado, del grupo Bloomsbury, donde estaba también D.H. Lawrence. ¿Se acuerdan que les había platicado todo esto con el libro del amante de Lady Chatterley? Bueno, ella vivía en Bloomsbury, que es un barrio, que era un barrio intelectual, un barrio bohemio, pero que resulta ser donde está el Museo Británico. Entonces dice, bueno, de regreso a Londres, me quedé pensando, para resolver el tema de las mujeres en la novela, pues ¿dónde mejor que en el Museo Británico? Es un museo de historia, es un museo de etnografía, debe haber ahí muchos libros que hablen sobre el tema de la mujer. Y entonces, también con un gran sentido del humor, porque eso es algo que vamos a ir encontrando por aquí, es que dice que en un principio, pues, plantea esta pregunta, ¿no? Se acerca a la biblioteca del Museo Británico, tomas el catálogo, toma las hojitas donde tienes que anotar los libros que quieren y dice, iba al mostrador, tomaba una tira de papel, abrió un volumen del catálogo y 5 puntos. Estos 5 puntos indican 5 minutos verdaderos de estupefacción, maravilla y perplejidad. ¿Tienen ustedes la menor idea del número de libros sobre mujeres que se publican en el curso de un año? ¿Tienen ustedes la menor idea de cuántos son escritos por hombres? ¿Se dan cuenta que ustedes son, tal vez, el más discutido animal del universo? Entonces ahí empieza a hablar de cómo hay un montón de libros sobre las mujeres, ninguno escrito por una mujer. Entonces continúa. El sexo y su naturaleza bien pueden atraer a médicos y a biólogos, pero lo sorprendente y de difícil explicación era el hecho de que el sexo, la mujer, es decir, también atrae a ensayistas agradables, a ágiles novelistas, a jóvenes doctorados en letras, a hombres que no se han doctorado, hombres sin otra cualificación que la de no ser mujeres. O sea, es que es una vigencia que miren, yo esto lo leí en mi primer semestre de la universidad y me quedé anonadada. Y ahora lo volví a leer. Digo, en ese momento lo leí como historiadora interesada en los años 20. Claro. Ahora que lo leo como con otra perspectiva, digo, es que sigue siendo igual, ¿no? Y luego hay una parte de la que me acordaba muchísimo de cuando lo leí, que hasta lo estaba buscando. Decía, ¿dónde está lo de Shakespeare? Les tengo que leer lo de Shakespeare. Ahí empieza a hablar de cómo, bueno, de esta falta de textos sobre mujeres escritos por mujeres, de la poca posibilidad que hay de que las mujeres escriban. Y entonces recuerda que un obispo escribe en un periódico de cómo ninguna mujer pudo haber escrito como Shakespeare porque ninguna mujer pudo haber tenido el genio de Shakespeare. Y entonces dice, sea como fuera, no pude dejar de pensar, mirando las obras de Shakespeare en el estante, que el obispo tenía razón. Habría sido imposible, completa y enteramente imposible, que una mujer compusiera las piezas de Shakespeare en el tiempo de Shakespeare. Ténganme paciencia, son 2 cuartillitas, pero de verdad se las tengo que leer. Imaginemos, ya que los hechos son tan difíciles de atrapar, ¿qué habría sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith, supongamos? Shakespeare iba, es muy probable, su madre era una heredera, a un liceo donde aprendía latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y de la lógica. Era, quien no lo sabe, un muchacho travieso que robaba conejos. Tal vez mató un ciervo y tuvo, antes de lo debido, que casarse con una mujer de la vecindad que le dio un hijo.
también antes de lo debido. Esto ya se los contamos, paréntesis, cuando hablamos del libro de Hamlet. Esa aventura lo llevó a Londres a buscar fortuna. Tenía, parece, inclinación por el teatro. Empezó cuidando caballos en la puerta. Pronto consiguió trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, frecuentando a todo el mundo, conociendo a todo el mundo, ejerciendo su arte en las tablas, ejercitando su agudeza en las calles y haciéndose admirar hasta en el Palacio Real. Mientras tanto, su bien dotada hermana, supongamos, se quedaba en casa. Era igual de audaz, igual de imaginativa, igual de impaciente de ver el mundo que él, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo la oportunidad de aprender gramática y lógica, menos aún de leer a Virgilio y Horacio. Hojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano quizá, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces iban los padres y le decían que fuera a surcir las medias o atendiera el guiso y no malgastar el tiempo con libros y papeles. Le hablarían claro, pero bondadosamente, porque eran personas de peso, que sabían las condiciones de vida propias de una mujer y querían a su hija. En verdad, lo más verosímil es que su padre la adorara. Quizá garabateó algunas páginas escondidas, en el desván de las manzanas, pero tuvo buen cuidado de esconderlas o prenderles fuego. Sin embargo, antes de sus 20 años, decidieron comprometerla con el hijo de un vecino clasificador de lana. Ella dijo a gritos que odiaba el matrimonio, y su padre la azotó severamente. Entonces dejó de reñirla. Le rogó que no lo disgustara y no lo avergonzara en aquel asunto del casamiento. Le daría un collar de cuentas y una linda enagua, le dijo, y tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo desobedecerlo? ¿Cómo partirle el corazón? La fuerza de su vocación le impulsó. Hizo un atillo con sus cosas, se deslizó una noche de verano por una cuerda y tomó el camino de Londres. No había cumplido aún 17 años. Los pájaros que cantaban en los cercos no eran más musicales. Tenían la más pronta imaginación, un don como su hermano para la música y las palabras. Como él, tenía inclinación al teatro. Se paró en la puerta del teatro. Dijo que quería representar. Los hombres se le rieron a la cara. El empresario, un hombre gordo, el labio caído, soltó una carcajada. Rezongó algo sobre perros bailando y mujeres representando. No hay mujer, dijo, que pueda ser actriz. Insinuó lo que todos ustedes imaginan. Ella no tenía dónde aprender. ¿Podía acaso buscar su comida en una taberna o rondar las calles a medianoche? Paréntesis, en la época de Shakespeare, las mujeres no podían actuar. Los hombres hacían los papeles de las mujeres. Sin embargo, su inclinación era novelística y quería alimentarse infinitamente de vidas de hombres y de mujeres y del estudio de sus modos de ser. Al fin, porque era muy joven, muy parecida de rostro a Shakespeare, el poeta, con los mismos ojos grises y las cejas arqueadas. Al fin, Nick Green, el empresario, se apiadó de ella. Un buen día se encontró encinta y entonces, ¿quién medirá el calor y la violencia de un corazón de poeta, arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno y yace enterrada en algún cruce de caminos donde ahora se detienen los ómnibus frente a Elephant and Castle. Así, más o menos, habría sido la historia, me parece, si una mujer en el tiempo de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare. Es fuertísimo, pero bueno, es un libro que hay que leer precisamente porque tiene esta contundencia para decir las cosas como son, para abordar la enorme desigualdad que han tenido las mujeres históricamente frente a los hombres, para abordar las brechas que han existido siempre entre mujeres y hombres y por qué las mujeres han estado continuamente en una posición de desventaja. Así que por eso, dice Virginia Woolf, para escribir una mujer necesita dinero y un cuarto propio. Es decir, sin esa libertad, sin esa emancipación de los hombres, sin esa posibilidad de tener la independencia de hacer lo que quieran hacer, las mujeres nunca van a poder escribir novelas. Y es fuertísimo porque es la realidad, tristemente, todavía en este país. Las mujeres seguimos ganando menos que los hombres por hacer exactamente los mismos trabajos, entre un montón de otras cosas, ¿no? Justo, por ejemplo, veía un estudio hoy que hace el IMCO, que, por ejemplo, las mujeres, en unos porcentajes realmente abrumadores, han tenido que pausar sus carreras profesionales por motivos personales, ¿no? En un 51%, las mujeres con hijos han tenido que poner pausa a su un 20% de hombres. Y así sucesivamente. Sin hijos, un 25 frente a un 21. Un total de 35% de mujeres
han tenido que pausar sus carreras por motivos personales contra un 21% de hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre tienen que encargarse de los cuidados, ¿no? Y así estadísticas que han arrojado este tipo de estudios sobre las brechas salariales, sobre pues básicamente todo, ¿no? Siempre en una posición de desventaja, y para reflexionar más sobre eso, pues hay que leer Un cuarto propio de Virginia Woolf. Déjenme ver qué hay aquí en los chats, porque yo me puse a leerles como una loca. Y tengo que ver qué están diciendo. Pues es que sí tienes toda la razón, ¿no? O sea, la verdad, sí es un poco, más bien es muy lamentable que después de 100 años que escribieron esto, Casi 100 años. después de que en toda la historia de la humanidad las mujeres han sido ahora sí que gosteadas, y que en este siglo XXI las cosas no cambian, ¿no? Y, sí, y que no haya esa sensibilidad por parte de los hombres de un eco. Perdón. Ya vi, sí, un eco. Que no hay esa sensibilidad por parte de los hombres, perdón. Ya. Es que, ya sabes, yo y mis cosas. Que no hay una sensibilidad por parte de los hombres para permitir que las mujeres accedan a puestos de poder, que dirijan cosas. O sea, exacto, es lo que llaman los techos de cristal, ¿no? Los techos de cristal es básicamente algo que no existe, por eso es de cristal, y es esta pues poca apertura a que las mujeres tengan puestos. ¿Por qué no dices tengamos? Ay, perdón. Yo que no sé qué pasa. Que no quería que se viera. Que las mujeres tengamos acceso a puestos de poder y de toma de decisión, ¿no? Y pasa todo el tiempo. De hecho, por ejemplo, justo ayer platicaba con una amiga que renunció a su trabajo como coordinadora de un área, y la respuesta, sorprendentemente, de una mujer fue que qué bueno, porque pues era mejor tener un hombre en ese puesto. Para que vean que las mujeres también pueden ser misóginas. O sea, de verdad es increíble. Y sucede mucho. Hay muy pocos lugares donde las mujeres están en puestos directivos. En el ámbito empresarial. De hecho, hay países como Alemania que ya están obligando a las empresas a tener mujeres en sus consejos de administración, porque no las hay. Simplemente hay esta idea de que una mujer no debe o no puede tener un puesto así. El otro día platicaba con una amiga en un café también de cómo pues ella básicamente por embarazarse le dijeron que no podía tener un puesto como directivo, ¿no? Porque pues ¿cómo? Si iba a querer dedicar más a su hijo, iba a tener como prioridad a su hijo. Imagínense eso. O sea, de verdad es increíble. Eso sigue sucediendo hoy en día. Aquí ya te están diciendo que estás queriendo sabotear mi discurso. Sí, perdóname. Discúlpame. Por hombre. Sí, no. Pero, ya. por ejemplo, las mujeres ganamos siempre menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Eso es una realidad, es un hecho comprobado por la estadística. Entonces sí está gacho, amigos, que en un siglo lo que escribió Virginia Woolf siga siendo igual de vigente.